todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. En la historia de nuestro país no son pocos los personajes estrambóticos, seres con vidas fuera de lo común que pasaron a formar parte del Museo del Esperpento Nacional. No son seres legendarios en el sentido de fantasía o ficción que tiene el término, sino que lo son en cuanto a que han sido ellos mismos seres de carne y hueso como tú y como yo, capaces de fundar una historia personal duradera. Mueren, pero sus vidas quedan entre nosotros a modo de historias que se repiten una y otra vez. Al volverse conciencia popular han alcanzado un poco de esa inmortalidad que nos está negada a la mayoría. Entre esa clase de mexicanos podemos contar a José Fidencio Constantino Cíntora, taumaturgo del desierto, curandero y líder popular, mejor conocido como el Niño Fidencio. Nació Fidencio en el Bajío mexicano el 13 de noviembre de 1899. Más concretamente en el poblado de Iramuco, Guanajuato. Sus padres fueron Socorro Constantino y María del Tránsito Cíntora. Fidencio tuvo 5 hermanos: Buenaventura, Socorro, Joaquín, Antonia y Fulgencia. A los 10 años, el niño se quedó huérfano de padre y madre. Quedó al cuidado de sus hermanos y del padre Segura, a quien ayudaría como monaguillo en los servicios religiosos. El padre Segura era tío de Enrique López de la Fuente, con quien desarrollaría Fidencio una relación de amistad muy profunda. Su amigo Enrique sería fundamental en la creación del personaje. A los 14 años, Fidencio y su amigo Enrique deciden irse de aquella ranchería para buscar la vida en otra parte. Abandonaron el lugar de mañana, llevando encima sus escasas pertenencias, y así fue que caminando, en carreta y hasta colgados de los trenes, fue que llegaron a la ciudad de Morelia, Michoacán, donde decidieron permanecer para ver qué disponía la diosa Fortuna. Ambos entraron a trabajar a un restaurante como ayudantes de cocina y ahí permanecieron durante 1 año. Hasta que Enrique, entusiasmado por las historias de la revolución, decidió largarse de aquel lugar para unirse a los rebeldes. Fidencio no quiso hacer lo mismo. Permaneció en aquel lugar y al poco tiempo también abandonó la ciudad michoacana, también rumbo al norte, más concretamente hacia Loma Sola, Coahuila, donde vivía su hermana Antonia. Al tiempo, él y la familia de su hermana se mudaron de nuevo, esta vez hacia Mina, Nuevo León, cerca de Espinazo, donde encontraría, más pronto que tarde, su destino.
La vida, que no es muy seria en ocasiones en sus cosas, tenía preparada una sorpresa. En Espinazo se había afincado Enrique, el amigo de infancia de Fidencio. Es el año de 1921 y los viejos amigos se vuelven a encontrar. Enrique, que al parecer ha corrido con fortuna, le ofrece trabajo a Fidencio como mayordomo de sus propiedades. Fidencio acepta y se va a vivir a la casa de Enrique, donde en realidad termina desempeñando más labores de niñero que otra cosa. Todo mundo notaba algo en aquel hombre joven. La pubertad parecía no haber llegado nunca para él. Era lampiño, de miembros poco desarrollados y voz aflautada, lo que lo volvía un sujeto raro. Además, era sumamente introvertido y distante. En una ocasión, un amigo de Enrique, un hombre de posibles, llegó hasta aquel lugar quejándose de unas antiguas dolencias que poco a poco lo iban inmovilizando. Fidencio, que se encontraba por ahí cerca, se aproximó diciendo que él podía curar a aquella persona. Más por querer burlarse de aquel hombre inocente que por otra cosa, el enfermo permitió que el curandero le impusiera las manos. Nada pasó aparentemente, pero días después, aquellas ya viejas dolencias habían desaparecido por entero. Fue tal la sorpresa y la alegría de aquel hombre que se sentía liberado casi de la noche a la mañana de su enfermedad, que pagó de su bolsillo un desplegado en un periódico de Monterrey contando su historia. No es extraño imaginar que en un mundo como aquel, sin seguridad social ninguna y en donde imperaba la ley de la selva, muy prontamente fueron llegando hasta Espinazo caravanas de personas buscando la salud. La suerte de aquel hombre estaba echada. Aquellas caravanas iniciales fueron haciéndose cada vez más numerosas, hasta que aquel lugar estaba lleno de forasteros desesperados. Aquel lugar no se daba abasto y fue necesario que alrededor de aquella ranchería se fueran estableciendo campamentos provisionales, en donde la gente esperaba su momento para ser atendidos por aquel espíritu milagrero. Los métodos de Fidencio eran de una simplicidad ridícula. Por ejemplo, trepaba hasta un árbol de pirul, desde el que arrojaba frutas a sus seguidores que, movidos por la desesperación, alzaban los brazos. «A mí me curó un naranjazo del santo», dijo uno de aquellos hombres. Fidencio hizo levantar además un columpio enorme, de proporciones circenses, al que se trepaba sujetando a los enfermos. Iban y venían, mientras que la masa enfebrecida por el fanatismo cantaba con frenesí aquellos cánticos interminables. En ocasiones, y de esto hay evidencia más que objetiva, el santón de Espinazo intervenía a personas enfermas de tumores, y lo hacía utilizando no otra cosa que el vidrio de una botella rota. Ahí, sin la menor medida de higiene, brotaba la sangre y con las manos sucias arrancaba pedazos de carne podrida de los enfermos. Después cerraba las heridas con hilo de coser y aguja. La multitud aplaudía y caía de rodillas ante aquel espectáculo tan desagradable. En febrero de 1928, sucedió algo que marcaría la vida de Fidencio. Llegó hasta Espinazo el tren presidencial en el que se desplazaba el entonces presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles.
llegaba hasta ahí como todos los demás, buscando una cura para una enfermedad cutánea, la lepra. Una de sus hijas padecía la misma enfermedad y lo acompañaba. Cuenta la historia que el mandatario, indignado porque aquel estrambótico personaje no lo atendía, mandó a uno de sus subalternos a comunicarle que lo atendiera de inmediato o que se atuviera a las consecuencias. Aquel enviado volvió con un mensaje muy claro de Fidencio: si quiere curarse, espere su turno. No hubo más mensajes. El presidente tuvo que esperar a que fuera su momento. Así sucedió. Fue atendido y, a decir de la gente, fue curado. Fue tal el entusiasmo por la curación que invitó al curandero a irse a la Ciudad de México para atender a más personas. Cuenta la leyenda que Fidencio aceptó. Pero al subirse al tren, aquel armatoste de vapor simple y sencillamente dejó de funcionar. Fidencio decidió quedarse ahí para siempre. Ahí moriría repentinamente el 19 de octubre de 1938. Antes de morir, anunció que al tercer día resucitaría, motivo por el cual sus seguidores se mostraron reacios a sepultarlo, incluso cuando ya era evidente que aquel prodigio no sucedería, y el hedor y las moscas resultaban insoportables. Cuando aquel sujeto extraordinario desapareció, el culto en torno a su figura nació y fue creciendo, asumiendo las más abigarradas formas de la devoción popular. Aparecieron de inmediato imitadores, pícaros que aseguraban ser cajitas o materías, que tal era el nombre que le daban a los médiums que servían de vehículo para que el niñito, como le llamaban a Fidencio, se encarnara y continuara haciendo su obra sanadora en los resecos llanos de Nuevo León. ¿Cómo explicar la existencia de Fidencio en la historia de la cultura popular mexicana, rica de por sí en personajes que dicen poseer poderes sobrenaturales? No es posible. Simplemente no es posible. Ningún otro fue capaz de generar tal revuelo en todo el país y fuera del país, y ningún otro ha perdurado, para bien y para mal, en la memoria de las creencias populares consignadas en la historia de esta patria. Palomito muy blanco viene bajando del cielo, es el niñito Fidencio, brillando como un lucero. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.